Hola, cordial saludo. Mi nombre es Jason Clemente Arias Martínez. Soy estudiante del programa de Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy desarrollaremos una reflexión sobre elementos centrales del derecho constitucional contemporáneo. Para iniciar, hablar del poder constituyente es un concepto que, según González Cadena del 2012, es el fundamento de toda organización política, pues representa la capacidad soberana del pueblo para crear, transformar o reemplazar la Constitución. Desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo latinoamericano, este poder deja de ser un hecho excepcional del pasado y se convierte en un proceso político vivo, que se activa cuando las sociedades reclaman nuevas formas de reconocimiento, plurinacionalidad, igualdad o justicia social. Las experiencias constitucionales de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI muestran que los pueblos exigen constituciones que no solo garanticen y organicen el Estado, sino que plasmen proyectos de vida colectiva. En este sentido, la Constitución de 1991 también fue una manifestación del poder constituyente, un intento de ampliar la participación democrática, reconocer la diversidad cultural y fortalecer los derechos fundamentales. Esto crea el marco para comprender cómo este poder originario contrasta y dialoga con el poder constituido. Las instituciones creadas por la Constitución para ejercer el poder político, siguiendo a Melo Santos 2020, estas autoridades solo pueden actuar dentro de los límites que le fija el constituyente, es decir, la ley, la Constitución y los principios democráticos. El poder constituido es reglado, derivado y limitado. Su legitimidad depende de respetar la voluntad popular y garantizar los fines del Estado social de derecho. En otras palabras, no existe para sí mismo, sino para cumplir las promesas constitucionales. Desde los estudios, el nuevo constitucionalismo se evidencia una tensión permanente. Cuando el poder constituido actúa en favor de la inclusión, la igualdad y la participación, fortalece la Constitución. Cuando se convierte en un obstáculo, surge la necesidad de reactivar el poder constituyente. El análisis de esta relación nos lleva a revisar la estructura interna de toda constitución moderna, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática contiene los principios, valores y derechos fundamentales que orientan la vida constitucional. Es el corazón filosófico y axiológico del Estado. Estas disposiciones expresan la identidad constitucional y establecen los límites al poder. Incluyen la dignidad humana, igualdad, libertades, participación ciudadana y todos los derechos proclamados por la Constitución de 1991. La parte orgánica, por el contrario, define como estructura y función y cómo funciona el Estado. Sus ramas del poder público, órganos autónomos, instituciones territoriales y mecanismos de control establece quién ejerce el poder y cómo debe hacerlo. La reflexión aquí es clara. La parte orgánica existe como para garantizar la parte dogmática. Si las instituciones no protegen los derechos ni cumplen los principios constitucionales, pierde su legitimidad. Y esta conexión se hace más evidente al analizar los derechos fundamentales dentro del enfoque del nuevo constitucionalismo, tema que explicaremos al siguiente. El nuevo constitucionalismo y su impacto en Colombia. La Constitución de 1991 no solo transformó a Colombia,
sino que se erigió como un referente clave del nuevo constitucionalismo latinoamericano, con un énfasis sin precedentes en la protección de los derechos humanos y la promoción de la participación ciudadana. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 representan uno de los avances más profundos en la historia de Colombia. La Constitución amplió el catálogo de derechos, reconoció sujetos colectivos, blindó a las minorías y creó instrumentos como la acción de tutela, que materializa el carácter garantista del sistema. Cuando miramos este proceso desde el nuevo constitucionalismo latinoamericano, encontramos elementos comunes: ampliación de derechos, fortalecimiento de la participación, inclusión de poblaciones vulneradas, reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, articulación entre justicia social y constitucionalidad. En Colombia no se adoptó plenamente el modelo del neoconstitucionalismo latinoamericano, pero sí existe una clara influencia. El Estado constitucional de derecho dejó de ser solo formal para convertirse en un compromiso social real. Ejemplo de derechos fundamentales como el derecho a la vida no solo se limita a evitar la muerte, sino a asegurar condiciones dignas que permitan el desarrollo pleno de cada individuo. El derecho a la salud implica un acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios médicos y la atención sanitaria necesaria. El derecho de petición. Cada ciudadano tiene la facultad de dirigirse a las autoridades, quienes deben ofrecer una respuesta clara dentro de los plazos legales. La Constitución de 1991 es el resultado de un proceso histórico y profundamente democrático. Estado a partir del movimiento de la séptima papeleta, un claro ejemplo de la manifestación del poder constituyente originario. El pueblo, como titular de la soberanía, tiene la potestad inalienable de reformar lo constituido, adoptándola a las nuevas realidades sociales y políticas. La constante vigencia del poder constituyente popular es el motor que impulsa la actualización y defensa de los derechos fundamentales, garantizando que el texto constitucional siga siendo un documento vivo y relevante. Para terminar, cabe resaltar y abordar el papel de la Corte Constitucional como garante de la supremacía constitucional. La Corte actúa como guardián de la Constitución, pero se encuentra en constante tensión entre los límites institucionales y las demandas sociales. Sus sentencias han ampliado derechos, protegido a poblaciones vulnerables y consolidado una cultura constitucional robusta. Sin embargo, los autores como Rodrigo Valero, Leiva Ramírez y Córdoba Álvarez, 2023, cuestionan si la Corte es realmente neutra o si mantiene restricciones frente a políticas distributivas y económicas. Por consiguiente, la Constitución de 1991 representa un hito fundamental en la historia de Colombia, marcando un antes y un después en la garantía de derechos y promoción de la participación ciudadana. No es solo un texto jurídico, es un proyecto ético, político y social. Sus conceptos: poder constituyente, poder constituido, parte dogmática, parte orgánica y derechos fundamentales se interrelacionan para construir una democracia más igualitaria. El derecho constitucional, en suma, cumple la función de evitar abusos de poder, garantizar libertades y orientar las transformaciones sociales. Su estudio no solo se describe al Estado, permite imaginar uno mejor. El equilibrio dinámico entre el poder constituyente, el poder constituido, es la clave para la legitimidad y la continuidad
evolución de nuestro Estado. La defensa de los derechos fundamentales no es solo una responsabilidad estatal, sino una tarea colectiva entre todos los colombianos. Invitamos a cada ciudadano a profundizar en el conocimiento y ejercicio del derecho constitucional y a fortalecer los cimientos de nuestra nación y asegurar un futuro más justo y democrático. Muchas gracias.